Pensemos por un momento en esto. Noviembre de 1444. En medio de las heladas montañas de Crimea, hay un pequeño principado que, bueno, apenas se aferra a la vida. Y es que la cristiandad acaba de recibir un golpe tremendo, una derrota catastrófica en Varna. El mundo, tal como lo conocían, se está desmoronando. Y para este pequeño lugar, el principado de Teodoro, el final, bueno, parece que es solo cuestión de tiempo. Y ese viento, en la fortaleza de Mangup, no es que soplara, es que aullaba, casi como si fuera el eco de un imperio que ya no estaba, porque Teodoro, ese último rinconcito de cultura bizantina en la zona, estaba completamente solo. Después de lo de Varna, sus enemigos, y vaya enemigos, el Imperio Otomano, el Kanato de Crimea y, por si fuera poco, la siempre ambiciosa Génova, lo tenían rodeado como lobos a su presa. La aniquilación ya no era una pregunta, era una certeza. Adentro, en la fortaleza, el príncipe Alexis de Gothia I reúne a su consejo. Y el ambiente se puede cortar con un cuchillo. Es un frío que no viene del clima, sino de la pura y total desesperación. Él sabe, y todos saben, que está frente a una situación imposible. Cada palabra, cada decisión que tome, podría ser, literalmente, la última para su gente. Ok, veamos los detalles de la situación, porque es terrible. Los informes que le llegan de sus consejeros pintan un cuadro sombrío, por decirlo menos. Primero, Mijailos Katakalón, el estratego, le dice: «Príncipe, casi no nos queda pólvora y las murallas no van a aguantar». Luego, Leontios Haralambos, el diplomático, confirma el peor de los miedos: «Estamos solos, completamente solos. Olvídense de aliados como Moscovia o Trapezunt. Son una ilusión, demasiado lejos, demasiado débiles». Y, para rematar, Hilarión Dragacés, el de la economía, da el golpe de gracia. La cosecha, un desastre total. Tienen comida para, ¿cuánto? Apenas 3 semanas de guerra. ¡3 semanas! Y para entender la escala del problema hay que pensar en un número: 800. Solo 800. Ese es todo el ejército permanente de Teodoro. 300 de infantería pesada, 200 arqueros a caballo y, escuchen esto, 300 lanceros que son básicamente campesinos. Sus armas, poco más que sus herramientas de campo y, bueno, mucha fe. Un ejército de juguete para enfrentar a los gigantes de la época. Y como si las cosas no pudieran ponerse peor, justo en ese momento, en el pico de su debilidad, con el principado literalmente colgando de un hilo, ¿quiénes aparecen? Los delegados genoveses, y al frente de ellos un tipo de lo más arrogante, Victore de la Scala. Por supuesto, no vienen a echar una mano. No, vienen a cobrar. Y las demandas eran una salvajada. Piden 300 solidi de plata pura, 25 barriles de grano de trigo, justo cuando no tienen comida, y la cereza del pastel, que sus caravanas no paguen impuestos nunca más. Para que nos hagamos una idea, el propio consejero económico, Hilarión, lo dijo clarísimo: pagar esto no es rendirse, es firmar la sentencia de muerte de nuestra gente. Así que la elección para el príncipe Alexis es brutal. Por un lado, puede pagar, y al hacerlo, condena a su pueblo a morir de hambre. Por otro lado, puede negarse, y si se niega, sabe que en la maquinaria de guerra genovesa, seguramente con ayuda de los tártaros, los va a aplastar. Morir de hambre o morir en batalla, vaya elección. Pero entonces, Alexis hace algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Se pone de pie y con una calma que hiela la sangre, no solo rechaza el tributo, sino que les da su propio ultimátum. Y sus palabras fueron estas, textuales: «El principado de Teodoro ya no requiere de su protección». Y no termina ahí. Les ordena a los genoveses que se larguen del puerto que les usurparon, el de Taurik Chersonesos, y les da 3 días para hacerlo. Imaginen las caras en esa sala. Un silencio sepulcral. Los genoveses con los ojos como platos. Su propia corte pensando que el príncipe ha perdido el juicio. Todos, absolutamente todos, se están haciendo la misma pregunta. ¿Pero qué es esto? ¿Se volvió loco? ¿Es el acto suicida de un hombre que ya no tiene nada que perder? ¿O es que hay algo que no estamos viendo? Y bueno, la respuesta a esa pregunta es lo que va a cambiarlo todo. La confianza de Alexis no era la arrogancia de un desesperado, no. Venía de un secreto tan pero tan increíble
que nadie, ni sus peores enemigos ni sus mejores amigos, se lo podría haber imaginado jamás. Aquí viene lo bueno. Secreto número 1. Hierro lunar. Sí, como suena. El príncipe estaba recibiendo cada semana envíos de polvo de hierro perfectamente refinado y láminas de carbono puro desde una estación minera en la Luna, la TSM Victoria Lunae. A este material lo llamaban en clave maná militar, y con razón, le permitía forjar un acero de una calidad, sobrenatural, algo simplemente imposible de hacer con la tecnología del siglo XV. Pero esperen, que hay más. Secreto número 2, y este es aún más loco. 1200 rifles. Rifles de cerrojo, sí, pero del futuro, del siglo XXII, para ser exactos. Eso sí, muy bien camuflados para que parecieran de la época. Y no venían solos, traían 140.000 proyectiles. De un momento a otro, el poder de fuego de Teodoro acababa de saltar siglos hacia el futuro. Y Alexis no era solo un receptor pasivo de esta tecnología, ¿eh? No, él también era un inventor. Diseñó sus propias armas, las lenguas de fuego. Básicamente unas protogranadas. Eran esferas de barro muy simples, pero rellenas con la mejor pólvora que se puedan imaginar. Y claro, con fragmentos del acero lunar. Un arma sencilla en apariencia, pero letal. Capaz de hacer pedazos a una formación de infantería entera. Y aquí está la última pieza del rompecabezas, quizá la más importante, la información. Alexis usaba unas sondas estelares que le daban inteligencia en tiempo real. O sea, él podía ver, como en un mapa, a las flotas genovesas saliendo de Cafa. Veía a las hordas tártaras agrupándose en las estepas. Sabía exactamente qué iba a hacer su enemigo, incluso antes de que el propio enemigo lo supiera. Así que sumemos todo. Tecnología de punta, inteligencia perfecta. La guerra que estaba por empezar no se iba a parecer a nada que este mundo hubiera visto antes. Teodoro, el pequeño cordero que todos daban por muerto, estaba a punto de enseñar los colmillos y convertirse en un león. La primera prueba de este nuevo poder llegó rápido, el 23 de noviembre, en la batalla de Balaclava. Los genoveses intentaron un desembarco, confiados como siempre. ¿Pero con qué se encontraron? Con 220 fusileros. El resultado fue una carnicería. Más de 400 genoveses muertos. 2 de sus galeras hundidas. De hecho, una de ellas la hundió el propio Alexis con una de sus lenguas de fuego. Y el dato más increíble, ni un solo soldado enemigo consiguió pisar la playa más allá de la marea alta. ¿Bajas para Teodoro? Casi ninguna. Pero, y siempre hay un pero, la tecnología no lo es todo, no es magia. 2 días después, una pequeña aldea llamada Bergnes en Eselo cayó. Una horda tártara, simplemente por su número, arrolló a los 48 defensores. Y ojo, que esos 48 se llevaron por delante a 72 enemigos, pero al final los números mandan. La lección fue durísima, pero clara. La tecnología es una ventaja brutal, sí, pero no hace milagros. Hacía falta algo más. Y ese algo más que faltaba ya estaba en camino. El verdadero as bajo la manga del príncipe. La carta que iba a cambiar el juego no un poco, sino de forma definitiva, para siempre. Su nombre, los Leones Silentes. Imaginen esto, 120 soldados de élite que bajan del cielo en cápsulas. Y no son hombres comunes. Visten unos exoesqueletos de combate, negros, impenetrables para las flechas y las espadas de la época. Y sus armas, sus armas son de otro mundo. Espadas de plasma, ballestas sónicas. Esto no era un ejército, era una fuerza de otro planeta aterrizando en un campo de batalla del siglo XV. La venganza por la caída de la aldea no se hizo esperar, y fue aterradora. Alexis en persona, liderando a 30 de estos leones silentes, atacó el campamento tártaro. La batalla duró 7 minutos. En 7 minutos el campamento dejó de existir, aniquilado. Las armas de Fasi desintegraban todo, tiendas, hombres, todo. Los poquísimos que lograron escapar quedaron rotos, mudos, ciegos de pánico, contando historias de demonios negros que no morían y que llevaban espadas de pura luz. Y a partir de ese momento, todo cambió. El juego dio un vuelco total. Teodoro dejó de defenderse y pasó al ataque. La moral de sus enemigos estaba por los suelos. Así que Alexis aprovechó.
Consolidó sus fuerzas, liberó los territorios que le habían quitado y creó un nuevo ejército, al que llamó el Tagma Leontoctonón, que significa algo así como la cohorte matadora de leones. Una mezcla perfecta de sus viejos soldados con esta nueva tecnología. Y ahora tenía un solo objetivo en mente: marchar sobre Cafá, la capital genovesa, y recuperar lo que era suyo. Toda esta historia, la del príncipe Alexis y Teodoro, nos deja con una pregunta final, una pregunta que da para pensar mucho, ¿no? Pensemos en el cambio. En cuestión de semanas, Teodoro pasó de ser un principado a punto de desaparecer del mapa a convertirse en una potencia regional, imparable, y todo por un solo hombre que, por alguna razón, tenía las llaves del futuro. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué pasa realmente cuando una sola persona tiene en sus manos el poder de siglos de adelanto?